no nos ha dejado. Hemos enfrentado cambios de clima, de territorio, pero estamos bien. Eso es lo importante. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra. Me hubiera gustado que todos escucharan este sermón. Y espero que los que no están aquí tengan la curiosidad de verlo en línea. Nomás para ver qué dijo este hombre. Pero no necesariamente lo que dijo este hombre, que es lo que dijo Dios a través de este hombre. El pasaje de esta mañana se encuentra, como puede ver ahí en la pantalla, en Marcos capítulo 4, del verso 35 hasta el final del capítulo. Así que vean su Biblia, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. En otras palabras, estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Creo que muchas veces nos sentimos así, como que a Dios no le importara. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, tú sabes precisamente la necesidad de los corazones aquí presentes y de los no presentes también. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra tú hables a cada corazón, que reúnas a la familia en un solo espíritu y en un espíritu de perdón. Enséñanos, Señor, a confiar más en ti por medio de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi esposa siempre dice: es normal o es natural preocuparnos. Y sí, en nuestra debilidad de hombres caídos o pecadores, sí es natural. Pero Dios nos ha dado a nosotros un espíritu que es sobrenatural, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la carne siempre están en esa batalla. La carne queriendo controlarnos por medio del desánimo, de la preocupación, de la angustia, qué sé yo. Y el Espíritu tratando de levantar nuestro ánimo. Tratando de decirnos: hey, no te preocupes, no te desesperes, yo estoy contigo. Hace exactamente 38 años y un par de meses fue que me llamó el rey y comandante a una audiencia y me dio la orden de construir un barco para su flota, de ser el capitán de ese barco y llevar a esa tripulación y a esos pasajeros a puerto seguro. Las instrucciones fueron bien claras. Vas a navegar las aguas de la Jabra
y las aguas de los alrededores de la Jabra. Ahí se va a enfocar ese barco. Y así como llamó a Noé en una ocasión y le instruyó en medio de esa generación malvada, quiero que construyas un barco. El rey dijo, vas a construir el barco y vas a ser el capitán del barco. No sé si se han fijado, pero en muchos barcos de la Armada, bueno, en todos los barcos de la Armada inglesa, todos llevan 3 letras antes del nombre. ¿Alguien ha notado eso? HMS. ¿Nunca lo notaron? HMS, vamos a decir Prince Charles, o qué sé yo, los nombres que les ponen a los barcos. Pero HMS tiene un significado muy especial. Actualmente dejó de ser Her Majesty's Ship y se convirtió en His Majesty's Ship, el barco de su majestad. Ahora su majestad en Inglaterra es el rey Carlos. Entonces la H ahora es para His. De la misma manera, el Señor básicamente dijo, y le pondrás a este barco HMS IBF La Jabra. El barco de su majestad IBF La Jabra. No es nuestro barco. Es el barco de Él. Y durante muchos años, la navegación en ese barco fue básicamente tranquila. Debo confesarles que recuerdo en esos 38 años unas 3 tormentas que tuvimos que pasar. En 2 casos, un par de hombres trataron de dividir la iglesia y llevarse un poco de gente, lo cual no me extraña. En otra tormenta que pasamos, recuerdo que nos quedamos sin edificio y tuvimos que andar peregrinos por aquí, por allá, hasta que el Señor reconstruyó la carcasa del barco, la puso en este lugar y dijo, ahí está el barco reconstruido. Las tormentas amenazaron en esas ocasiones hundir el barco, pero el Señor no lo permitió. Gracias a Él, el barco se mantuvo a flote. Como ustedes saben, ahorita el barco está pasando por una tormenta severa. Muchos de los pasajeros no están aquí. Un nuevo capitán de barco tomó la dirección y decidió llevar al barco por aguas turbulentas. Aguas turbulentas que han estado a punto o han amenazado de hundir el barco. Pero el hecho que usted está aquí me dice a mí que el barco no se ha hundido, está a flote. Ahora, para que esta lección sea práctica, el barco no solamente puede ser su iglesia. El barco puede ser su matrimonio, puede ser su familia, puede ser su negocio o qué sé yo. Algo en lo cual usted está pasando por una tormenta y tiene el mismo temor que tuvieron los discípulos. Se va a hundir la barca. Se va a ir a pique el negocio. Voy a perder mi trabajo. Mi mujer me va a dejar. ¿Qué sé yo? Pero aplíquelo de esa manera. Ahora, si vamos al pasaje, nos damos cuenta, no en la versión de Marcos, sino en la versión de Mateo, que inmediatamente después que les dijo, vamos al barco, o que se subieran al barco, vinieron 2 hombres a él.
Eso es lo que dice Mateo. Uno de ellos era un escriba. El otro era un discípulo. El primero, el escriba, le dijo al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le respondió: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Al otro, al discípulo, que dijo: deja primero que vaya y entierre a mi padre, y entonces te voy a seguir. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Como que el Señor estaba diciendo a estos discípulos, por lo menos al primero: yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que me quieres seguir? No va a ser fácil. Vas a tener que enfrentar algunas tormentas. Al otro le estaba diciendo básicamente: ¿qué acaso tu padre es más importante que yo? Y quizás a ti te pueda estar diciendo: ¿qué acaso tu esposa o tu esposo es más importante que yo? ¿Que acaso tus amigos son más importantes que yo? ¿Que acaso el pastor es más importante que yo? Tú ven y sígueme. Si notaste en el pasaje, dice que estaban en el barco y de repente se levantó una gran tempestad, cuando nadie lo esperaba. Aunque ellos eran pescadores profesionales y conocían el área muy bien, dice que la tormenta surgió así, lo cual no es de extrañar. Porque el mar de Galilea, aunque no es mar, por alguna razón le llaman mar. No es a creer que es un gran lago inmenso, no. Pero las tormentas que se dan, sí son como que fueran tormentas del mar. ¿Cómo se dice esto? La geografía del lugar permite que por dos montañas que están como al noroeste del mar de Galilea, esas dos montañas forman un cañón que viene del mar Mediterráneo. Entonces los vientos que vienen del mar Mediterráneo, las tormentas, entran por ese cañón y desembocan en el mar de Galilea. Y una de esas es la que está sucediendo acá. Lo bueno de este pasaje, ¿que toque algo o qué? Ahí estamos. Lo bueno de este pasaje es que nos enseña a nosotros varias lecciones muy importantes. Muy importantes. La primera de ellas es esa que tiene en la pantalla. ¿Qué pasa acá? La primera lección que vemos allá es que las tormentas no duran para siempre. Ni las tormentas de lluvia duran para siempre. La tormenta que estás pasando o que están pasando como iglesia no va a durar para siempre. Ahorita las aguas están revueltas, los vientos están agitados. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me está atravesando ahí algo? Solamente van a durar un rato. Piensa en las tormentas que has pasado. ¿Cuánto duraron? Nomás piensa, ¿cuántos años tienes? ¿Y cuánto duró la última tormenta que tú te acuerdas? ¿Días? ¿Semanas?
par de meses. ¿Sabes por qué? Porque las tormentas en mi computer cambia, pero ahí no. Las tormentas son cortas en comparación con el tiempo de calma. Por eso te pregunté, piensa cuántos años tienes. Y compara ese tiempecito de tormenta con todos los años que tienes. No es nada, ¿verdad? ¿O sí? Si tienes 50 años, no me vas a decir que has pasado 48 años en tormenta. No. No, sí, tuve una donde ya mi mujer me iba a dejar, pero ya se calmó. Sí, tuve un niño que se me enfermó, pero ya se sanó. Solo fue la aflicción del momento. Y cuando yo pienso en los 38 años de existencia de esta iglesia, la verdad es que esas 3 tormentas que yo he pasado como capitán han sido cortas en comparación a los 38 años de navegación. Así que, ya va a pasar. Ya va a pasar y todo va a quedar bien. Sería bueno que le des una repasadita a la película de tu vida. Regrésale al tape, a la cinta, y la vuelves a ver. Y vas a ver que en esa cinta de 1 hora, 30 segundos por acá, 2 minutos por acá, 1 minuto por acá, fueron las tormentas y pasaron. Y como ya se sabe que después de la tormenta, viene la calma. El problema con el humano cuando se deja llevar por la carne y no por el espíritu, es que en lugar de enfocarse en ese que está en el barco, en ese que le dijo a la tormenta, cállate, nos enfocamos en lo difícil de la tormenta, en la dificultad, en los momentos difíciles, no en los momentos de tranquilidad. Entonces, duran solo un rato, son cortas en comparación a lo que dura la paz, y solamente vienen para cumplir con un propósito. ¿Cuál era el propósito de esa tormenta que estaban pasando los discípulos? ¿A qué conclusión llegaron ellos? ¿Qué dijeron al final del pasaje? Si lo puedes ver. ¿Quién es este que hasta las tormentas o el mar se le somete? Te pregunto, ¿tú crees que Jesús no sabía que esa tormenta iba a venir? Él lo sabía todo. ¿Por qué dejó que pasara? Para que ellos llegaran a la conclusión, este no nos deja en la tormenta. Este es el Hijo de Dios. Tenía un propósito. Y en cada tormenta que venga a la iglesia, cada tormenta que venga a tu vida, el Señor tiene un propósito. Todos necesitamos de tormentas. Bueno, recuerdo que cuando salimos de aquí de California, no sé si fue antes o después, que vino mucha agua, mucha lluvia, y las montañas se llenaron de nieve, y estaban preocupados de que, ¿qué va a pasar? Primero estaban preocupados que no tenemos lluvia. Ok, ahí te va. Por montones. ¿Verdad? Orando por la sequía. Que pasara la sequía. Ok. Te voy a enviar bendición hasta que. Ok, Dios envió bendición hasta que sobreabundó. Después que se llenaron las montañas de nieve y las medían y era exagerada la cantidad, ahora vino otra preocupación. ¿Qué va a pasar cuando esas montañas se derritan?
Oh, va a haber mucha destrucción y va a haber inundaciones. Y sí, hubieron, yo no digo que no. Pero ¿sabes que hasta un lago que estaba seco por quién sabe cuántos años? La verdad yo nunca lo vi lleno en mi existencia aquí en California. Se llenó. Sí, sí leíste la noticia, ¿no? Un lago allá por el lado de Bakersfield. Ya era solo tierra. El propósito de las tormentas, primero es replenish. ¿Cómo se dice replenish? Rellenar. ¿Gringos? Sí, como algo que está medio vacío y lo llenamos hasta sobrellenar la tierra. ¿Ok? Porque la sequía seca hasta abajo, no hay cosecha, no hay nada, los árboles se mueren. Pues el propósito de la tormenta esa que tuvimos en California era rellenar la tierra y rellenar el lago o llenar, porque ya no tenía nada. Otro propósito de las tormentas, no de la tormenta que estamos hablando acá, pero las tormentas en general. Allá por Ventura, por Montecito, por esas regiones de por allá, que habían habido incendios. ¿Qué hicieron las tormentas? Correntadas de lodo y de toda la basura, todos los pedazos de ramas que se habían acumulado durante el incendio, los barrió y los puso en el freeway. Vaya, ahora limpien el freeway. ¿Qué? Y limpiaron el freeway, que yo sepa está funcionando ya. Pero hubo una gran limpieza. En este caso, ¿cuál crees tú que fue el resultado en la vida de esos marineros o pescadores? Marinero que no enfrenta tormentas, nunca llega a ser buen marinero. Porque no es lo mismo ir remando el kayakito ahí en el charquito que meterte al mar y saber cómo manejar ese barco cuando la tormenta te está tirando de lado a lado. Entonces, uno de los propósitos de las tormentas es convertirnos en mejores marineros. De esta tormenta creo que ya han aprendido bastante. Y van a aprender más. Y si no aprenden, les va a venir otra. ¿De acuerdo? Entonces las tormentas no solamente nos reverdecen la tierra, limpian la basura de nuestra vida, porque en las tormentas, ¿qué hacemos? Ay, Señor, te prometo que ya no voy a hacer esto. No me vuelvo a tomar un trago, Señor. No vuelvo. Nos va limpiando. La segunda lección. Primero, no duran para siempre, son cortas. La segunda lección es que debemos ver las tormentas como oportunidades. Como oportunidades. ¿Para qué? El resultado en la tormenta de los pescadores al final del pasaje es: reconocemos que este tiene que ser Dios. ¿Cuál fue la pregunta que les hizo a ellos cuando vinieron? ¡Ay, Señor, que nos vamos a ahogar! ¿Qué les preguntó él? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces, es una oportunidad para probar y para poner en función, en ejercicio, la fe que nosotros tengamos. Es en los momentos difíciles de la vida que Dios prueba nuestra fe. Vamos a ver de qué estás hecho. ¿Cuándo fue probada la fe de Abraham?
2 veces. Una cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Deja todo, pero ¿dónde? Yo te voy a decir dónde. Ahí fue probada su fe. Y luego cuando el Señor le pide sacrificar a su único, porque el otro era bastardo, cuando le pide sacrificar a su hijo, ¿tú crees que en todo el camino que iban hacia el monte Moría, tú crees que en el corazón de Abraham no iba una tormenta? ¿Ah? Y él pone todo, pone el altar, pone la leña, pone al hijo y levanta el cuchillo. Y cuando ya el cuchillo estaba por caer, ¿qué le dice Dios? Detente, ahora veo que crees. Ahora veo que tienes fe. ¿Estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo? Me has mostrado tu fe. A los discípulos les preguntó, ¿cómo es que no tienen fe? En otros pasajes, ¿dónde está vuestra fe? ¿No que dijiste que creías en mí? Y yo te pregunto lo mismo a ti. Después de esta buena sacudida, ¿crees que voy a mantener el barco a flote? ¿Dónde está vuestra fe? Después de esa pregunta es que el Señor le dice a la tormenta, enmudece, cálmate. ¿Okay? Y lo mismo va a hacer el Señor. En un momento determinado, el Señor va a decir a esta tormenta, hey, ya aprendieron, ya lo sacudí, ahora tiempo de paz. A navegar por aguas tranquilas. Lo que me extraña es esto. Todos los que iban en el bote, todos habían sido testigos presenciales de muchos de los milagros de Jesús. ¿O no? ¿Cómo es que en ese momento les falló la fe? Si este puede levantar muertos, si este puede curar leprosos, si este puede levantar paralíticos, si este puede... ¿Por qué no va a poder salvar este barco? ¿Qué responderías a eso? ¿Puede o no puede? Amén. El asunto es que nosotros lo creamos. Era el tiempo para que ellos creyeran en Él y llegaran a la conclusión que cuando Él está en control del barco, ellos están seguros. ¿Cuántos se ahogaron? Ninguno. Estaban seguros. La otra oportunidad que vemos es para que en esos momentos de tormenta busquemos la ayuda del comandante. No del capitán. Primero, yo ya no soy el capitán. Yo he venido a ayudarle, pero yo no soy el capitán. El comandante, en jefe. Estos momentos son para buscar la ayuda del Señor. Los discípulos hicieron el error que todo el mundo comete: depender de sus habilidades para salir de la tormenta. Acuérdate, eran pescadores. Bueno, Mateo era contador. Okay. Sí, pero Mateo era contador. Todos eran pescadores. Un guerrillero que de seguro era pescador también. Pero eran hombres experimentados en el mar.
¿Por qué no fueron a Jesús cuando comenzó la tormenta? Porque ellos pensaron, nosotros podemos. Si hemos estado cruzando este mar de Galilea por años, desde que estábamos chicos, desde que salíamos a pescar con papá, ya sabemos qué hacer. Y yo me imagino, el pasaje no lo dice, por supuesto, yo me imagino que cada uno agarró un bucket, una cubeta, y empezaron a querer sacar agua, y otro a enderezar la barca, el otro a quitar la vela, qué sé yo, todos ocupados ahí de acuerdo a su habilidad. Nosotros vamos a poder salir de esta como hemos salido de otras. Pero no, llegó el momento en que se dieron cuenta que sus habilidades no eran suficientes, que era necesario buscar la ayuda del comandante. Y mientras la tormenta estaba sucediendo, ¿qué hacía el comandante? Tranquilo, con una almohadita allá en popa, en la parte de atrás, porque acuérdate que la parte de adelante es la que dormido. Porque a él no lo asustan las tormentas. A él no le quitan el sueño las tormentas. Y aquí hay una aplicación muy práctica para ustedes, hermanos, y para mí también. Las tormentas de la vida no nos deberían quitar el sueño. Esta tormenta me lo quitó. Esta tormenta me lo quitó. Sí. ¿Recuerdan la cartita que les mandé? Esa cartita le escribí a las 3 de la mañana. Porque a las 2 de la mañana no podía dormir. Así que calladito me levanté, me fui a mi oficina a escribirles esa carta. No era mi tormenta. Bueno, sí era mi tormenta. Cuando lo veo, un padre viendo a sus hijos emproblemados. Y cuando los hijos se emprobleman y se pelean entre ellos, ¿quién cree que es el que sufre más? Los padres. Pero bien, espero que la hayan leído detenidamente. ¿Por qué dije esto? Porque dependemos muchas veces de nuestras habilidades mientras él está tranquilamente dormido allá. Podría ser, no lo sé, que los discípulos dijeron, no molestemos al Señor. Nosotros sabemos cómo. Podría ser. ¿Verdad? ¿O no? Podría ser, no lo sabemos. ¿Hasta cuándo fue que dijeron, Señor, Señor? Cuando vieron, ya no podemos. Ya no podemos. Y el Señor no les dijo, ya me viniste a despertar, ¿que no ves que estoy descansando? El Señor nunca nos dice eso. Pero sí, a lo mejor nos dice, ¿y dónde está tu fe? El Señor no le molesta que busquemos su ayuda. Al contrario, siempre está disponible. Siempre. Dice la Escritura, uno de mis versos favoritos, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados o trabajados, y yo los haré descansar. Mira, esa es una invitación abierta. Y yo sé que estás cansado y cargado por todo esto sucedido. ¿O no? Es tiempo de ir al comandante en oración.
En el otro pasaje paralelo dice, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor nunca te va a rechazar. Al contrario, dice la Escritura que todo el que el Padre me da viene a mí y yo no lo echaré fuera. De ninguna manera, de ningún modo, el Señor nos va a rechazar. Siempre nos recibe con brazos abiertos. Pero la tormenta también fue la oportunidad para ver el poder de Dios. A ver, ¿qué va a hacer el Señor? Y lo que menos esperaron fue lo que Él hizo. Ellos han de haber pensado, seguramente nos va a decir, Pedro, tú encárgate de la parte de atrás, tú encárgate de aquí, tú arregla las sogas. Pero no les dio dirección. Les dio una muestra de poder. ¿Te acuerdas cómo comienza Génesis? Y el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y el Señor dijo, salgan las plantas. Y salieron. Todo respondió a la palabra de Dios. Dios dijo y eso se hacía, sucedía. ¿Qué vemos acá? ¿No vemos lo mismo? Cállate. Enmudece. Enmudece. Solamente nuestro Creador y Señor Jesucristo puede reprender, hacer que las tormentas se callen. Lo hizo y la hizo desaparecer. Quizás tu tormenta sea diferente. Quizás tu tormenta sea diferente, pero ponle que sea una enfermedad. ¿Que acaso el Señor no acalló un montón de tormentas de ese tipo? Paralíticos, ciegos, cojos, enfermos, muertos. Y todas las tormentas las cayó, las hizo enmudecer. No hay problema físico, no hay problema emocional, psicológico, que el Señor no pueda sanar. Las tormentas también nos ayudan. Yo no sé qué pasó con esto. Ahí está. Las tormentas nos ayudan a ver quiénes somos. Esa es la tercera lección. ¿Quiénes somos? A darnos cuenta. ¿Por qué? Porque lo que sucede en las tormentas es que nos damos cuenta que algunos en el barco solamente son pasajeros. Estos son los que se suben al barco por el entretenimiento, por la diversión. Qué bonito está este barco. Tomemos un crucero y nos vamos de vacación. Y no hacemos nada. Que nos den de comer, que nos den donde dormir, ver lugares bonitos. Linda vacación. No más que en este crucero no es para diversión. Pero como el nombre lo indica, son solamente pasajeros. ¿Qué es algo pasajero? Algo que pasa. Tarde o temprano se van a bajar del barco y ya no son pasajeros. Estaban ahí nomás por la diversión, pasándola. Siempre cuando el agua esté calmada, o el río, el lago, el mar esté calmado, ahí se van a quedar en el bote. No hay nada que los amenace. Pero nomás deja que el agua se empiece a poner un poquito picada, como dicen.
Cuando las olas empiezan poquito a poquito a levantarse y de repente el barco se sacude y empiezan a trastrabillar, muchos se van a querer bajar del barco lo más rápido posible. Ah, no, yo aquí me bajo. Y seguramente de este barco algunos se van a bajar, porque solamente son pasajeros. Otros a lo mejor se van a volver loquitos, desesperados. Ah, no, yo me tiro al agua porque este barco se va a hundir. Y se van a tirar al agua no sabiendo que ahí en esa agua hay tiburones. Y se los van a devorar. O van a querer nadar y no van a poder lograr llegar a otro día. Y se van a subir a un barco y se van a dar cuenta que ya no caben en ese barco. Y va a haber otros de la misma talla o de la misma condición que se van a bajar del barco tan pronto el barco toque puerto. Yo aquí me bajo y yo no me vuelvo a subir más. ¿Te ha sucedido alguna vez algo así a ti? Que llegas a la conclusión, no me vuelvo a subir más en esto. Como cuando vas ahí por Knott's Berry Farm y esos lugares y hay esas ruedas locas que sales hasta casi vomitando, te convencieron que te subieras y dices, no, yo esto no me vuelvo a subir, jamás. Así van a haber gente acá. ¿Por qué? Porque como pasajeros ellos no están preparados para las tormentas, ni nunca lo van a estar. Algunos se van a ahogar, otros nunca más se van a subir a un barco. Estos nunca se van a convertir en marineros. Y cuando digo que nunca se van a subir a otro barco, son aquellos que fui a una iglesia, me decepcionaron, no más voy a una iglesia. El pastor hizo esto, o los hermanos hicieron esto, no, mejor me quedo en mi casita, allá puedo yo adorar a Dios. La pregunta es que ¿cómo puedes adorar a Dios en desobediencia a Dios? Porque la Biblia dice claramente no dejando de congregarse. No pueden haber discípulos sin congregación. Eso es como decir, soy soldado pero yo no tengo ejército. Soy oveja pero yo no soy parte de ningún rebaño. Eso es ilógico. Entonces ahí en la tormenta nos damos cuenta que algunos solo son pasajeros. Nos damos cuenta también que algunos son parte de la tribulación. ¿Qué? Perdón, algunos son parte de la tribulación. Aunque no quise decir eso, pero ya que lo dije, algunos son parte de la tribulación. Son los que crean el problema. ¿Okay? Pero el punto era que aquí nos damos cuenta que algunos son parte de la tripulación. Porque en el barco hay capitán, tripulación y pasajeros. ¿Quiénes son los que componen la tripulación? ¿O qué hace la tripulación en el barco? Esos son los que hacen que el barco corra. El capitán solo va dando órdenes. Al capitán no lo ves a ver arriando velas. Pero la tripulación son aquellos que hacen que el barco camine y funcione y atienden a los pasajeros. Estos son los que levantan el ancla, suben y bajan las velas,
Estos son los que mueven los remos, estos son los que agarran la cubeta y sacan el agua que se está metiendo. Estos son los que hacen el trabajo. Y no han saltado del barco porque ellos han aprendido a confiar en el comandante. No en el capitán, porque el capitán no calma tormentas. Al contrario, el capitán a veces crea tormentas. Pero en el comandante, en el Señor Jesucristo. Yo sé que las tormentas a veces nos asustan. A algunos los asustan mucho, a otros los asustan poco. A los pasajeros los asusta para que se vayan, pero a los tripulantes no. Los tripulantes se quedan en el barco. La tormenta no hace huir a los tripulantes. ¿O sí? No. Estos son los que hacen que el barco llegue a su destino. Que llegue al otro lado. Y una de las preguntas que debemos de hacernos en estas circunstancias es, ¿eres pasajero o eres tripulante? ¿Eres de los que vienen a calentar la banca y que te atiendan y te ayuden y te enseñen y te den consejería, pero no haces absolutamente nada? ¿De cuáles eres tú? Probable que al final los únicos que van a quedar en el barco son los tripulantes. Los otros nomás venían por la diversión de ellos. Y por último, la cuarta lección. Las tormentas no hundirán el barco o el bote si el comandante está en él. El barco era azotado, el agua se metía, el viento soplaba. Ellos no podían, pero ahí había alguien que podía. Jesús estaba en el barco. Y ya cuando ya no pudieron, vamos, pidámosle al Señor. La tormenta era fuerte, porque para que estos hombres experimentados en la navegación y en la pesca hayan tenido que recurrir en último momento, es porque vieron que ya su vida estaba siendo amenazada. Ya estaban hasta practicando contar. Como decía un tío mío, ya sentían que estaban en 29, pidieron una carta más y les llegó un 10. Se pidió de 29 y le llegó un 10. Entonces, en otras palabras, se fue. Pero no importa qué tan tormentosa sea la cosa, qué tan difícil sea el problema. Mientras tú estés tratando de tomar el control, la tormenta no se va a calmar. Hay que ir donde el comandante. Es el momento de que el que va manejando el bote, el capitán, diga: Señor, aquí está el timón del barco. Tú manéjalo. Es tiempo de que los tripulantes le digan al comandante, no al capitán, comandante, sentimos que ya no podemos más. Hazte tú cargo de la situación. Llévanos tú a puerto seguro. Tú sabes mejor que nosotros, tú conoces mejor que nosotros, tú puedes mejor que nosotros. Sálvanos que perecemos. En otras palabras,
que le entregues el barco a Él. Y regresando a lo que dije al principio, el barco podría ser tu familia, que se te está hundiendo. El barco podrían ser tus finanzas. El barco podría ser tu matrimonio, tu carrera, tus estudios, tu fe, tus planes. Se están hundiendo. Y tú tienes la opción de dejarlos que se hundan o ponerlos en las manos de aquel que sí sabe cómo sacarlos a flote. Es tu decisión. Lo que sí te puedo garantizar, el Señor no te va a dejar. Por 38 años el Señor no ha abandonado a esta iglesia. Ni lo va a hacer, porque las puertas del Hades no prevalecerán. Dios puso una luz en la jabra. El Señor puede hacer que el bote se hunda, ¿o no? No, hombre, si estos no quieren ni remar. El Señor puede hacer que la luz que se encendió hace 38 años aquí en la jabra se apague. Estos no quieren alumbrar. Eso puede hacerlo. Pero si te ha dejado aquí es por un propósito. Que la luz del Evangelio en la jabra siga brillando en esta iglesia. Y lo va a hacer por medio de cada uno de ustedes. Cuando cada uno se enamora de Jesucristo y no se aguanta por hablarle a otros de Jesucristo, ahí es donde las cosas empiezan a suceder. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si no los envían a predicar? Ustedes pueden hacer la diferencia en esta. Todos ustedes conocen a alguien que no conoce a Cristo, ¿sí o no? Háblale de tu amor. Háblale de Jesús. Para que ellos también se enamoren de Él. Y pongamos más tripulantes en la barca. Quizás vengan primero como pasajeros, pero digan, wow, qué bonito está esto, mira cómo trabaja aquel. Oye, ¿me puedes enseñar a hacer eso? Yo quiero hacer eso. A mí me gustan las computadoras. ¿Les puedo ayudar? A mí me gusta enseñar, ¿les puedo ayudar? Pero eso comienza cuando tú le hablas el evangelio y esas personas se convierten primero en pasajeros y después en tripulantes, y ya como tripulantes no van a abandonar el barco. Hay muchos lugares aquí vacíos. Ojalá me estén escuchando, aunque sea por curiosidad. Tú eres la diferencia. Como decía un pastor, no te agüites, no te achicopales, no dejes que el diablo te azorríe. Tú sabes en quién has creído y Dios no se equivocó poniéndote aquí. ¿Ok? Es tiempo de que vayamos al Señor en oración. Señor, sálvanos que perecemos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas y oramos al Señor? Que sea Él quien mantenga a flote este barco. Cada uno orando ahí en su propio momento, su propio tiempo. Yo voy a hacer una oración también. Pero pídale al Señor, Señor, este es tu barco.
No dejes que se hunda. Pídele que te use para arriar velas, para levantar anclas, para remar, para sacar agua, para reclutar otros pasajeros. Señor bendito, estamos heridos, dolidos, temerosos por todo lo sucedido. Pero Señor, confiamos en ti. Tú tienes el poder. Es tu barco, Señor. Perdónanos por no haber hecho el trabajo correctamente o por nuestras fallas que hemos tenido. Enséñanos, Señor, a ser mejores tripulantes, a poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe, nuestro comandante, de que tú no nos fallas, Señor. El hombre nos falla, pero tú nunca, Señor. Así que, Señor, nos depositamos en tus manos para que seas tú, Señor, que nos dé la fortaleza para meterle ganas a este barco de su majestad, la IBF Las Habras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.